Paro, el gobierno de Macri está enfrentando el quinto paro general. Sobre todo lo que está más afectando a la situación hoy en el vecino país es el paro del transporte público y también los piquetes que ya han comenzado desde temprano. Obviamente que este paro se da en el marco de un contexto económico complejo, donde lo que más se reclama, bueno, justamente es sobre esta política que está llevando adelante Macri, su política económica, lo que ha sido, bueno, obviamente todo el trato con el Fondo Monetario Internacional. En fin, esta es una situación compleja que hoy, por lo pronto, a Argentina la viene afectando bastante. Hablaba Patricia Bullrich que decía estamos hartos de estos paros y además unas elecciones que también se avecinan este año y que, bueno, muestran un panorama bien interesante para analizar. Lo vamos a hacer con Claudio Fantini, que es experto en asuntos internacionales, periodista. Muy bienvenido, gracias por acompañarnos. Siempre un gusto recibirte aquí en el programa. Buenos días, muchas gracias. Soledad, un gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, poné un poco en contexto lo de la huelga, porque me parece importante que nos puedas hacer un análisis de lo que hoy está enfrentando el gobierno de Macri en materia de paros generales, porque cuando hablamos de paros generales es que se detienen muchas cosas a la vez y que afectan enormemente al gobierno. Así es, y da la impresión de que que es el quinto paro general contra la política económica de Macri, si se quiere, va a ser el más efectivo de todos, teóricamente al menos, porque los primeros paros generales fueron en la primera mitad del gobierno, cuando intentaba sostener esa política que se bautizaba con el nombre de gradualismo. Entonces fue un gobierno que empezó con un déficit fiscal muy alto, del orden de los 7 puntos, era un bache importante para las dificultades que creaba, y la apuesta del gobierno fue de ir reduciéndolo muy gradualmente. Por eso los niveles de consumo y de funcionamiento de la economía se mantuvieron muy elevados en la primera mitad de la gestión y de hecho Macri pudo ganar holgadamente la elección de mitad de término, las legislativas del 2017, pero luego vino el tembladeral financiero que dejó a la vista las debilidades del modelo de Macri. Estaba sostenido sobre la nada, estaba colgado de un pincel, para decirlo de algún modo. Apenas cambió la situación internacional, sobre todo por lo que fue la suba de las tasas de interés en los Estados Unidos, la política proteccionista que inaugura Donald Trump en los Estados Unidos convierte a la economía norteamericana en una aspiradora gigantesca de inversiones en el mundo, y ahí las economías que estaban con pies de barro, como era la de Macri, empezaron a derretirse rápidamente. Este paro tiene que ver con una Argentina donde las clases medias, medias bajas y bajas, pero sobre todo las clases medias y medias bajas, han sufrido este ajuste y lo están sufriendo de una forma terrible, terrible. Claudio, en ese sentido, en el termómetro anímico de los argentinos, ¿cómo repercutió el anuncio de la dupla Fernández-Fernández en términos de, bueno, visualizar un posible cambio de escenario? Digo posible porque acá empieza también un reparto de nombres donde hay que ver quiénes adhieren, quiénes van a acompañar, si Macri se presenta a la reelección, si lo hará con María Eugenia Vidal, pero en el ánimo de los argentinos, ¿cómo impactó el anuncio de esta forma? Bueno, para verlo desde las encuestas, no ha movido el amperímetro por lo menos hasta el momento, ni hacia abajo ni hacia arriba. El cristianismo sigue sacando lo mismo. Todo anuncio, toda jugada política que tiene dos rasgos, ser sorpresiva y ser sorprendente, lo primero es una cuestión de tiempo, lo segundo es una cuestión de forma, genera como efecto inmediato la sensación de que es una jugada maestra de la estrategia política, ¿no? Una genialidad. Esta fue sorpresiva porque nadie esperaba ese anuncio ese fin de semana y fue sorprendente por la forma. O sea, la dueña de los votos va por detrás y no a la cabeza, que vendría a ser lo natural en una fórmula presidencial. Entonces, por sorpresiva y sorprendente, esta jugada de Cristina dio la impresión de ser una obra maestra de la estrategia política. Bueno,
lo que realmente dice, si es una obra maestra o no, si es una genialidad o una de Efesio, es el tiempo y los resultados que efectivamente tenga. Pero de momento lo que hay que decir es que al menos Cristina Kirchner, y Macri todavía no, dio cuenta, actuó en consecuencia de un hecho muy significativo que la iguala con Macri. Los dos tienen el piso de votante más alto, duplican, triplican a los que vienen detrás, pero los dos tienen el mayor nivel de rechazo. O sea, una mayoría contundente de argentinos, de cerca del 70%, no quieren que Cristina vuelva a ser presidente, y una mayoría contundente de argentinos, de cerca del 70% más, creen que Macri es un presidente pésimo y no quieren que vuelva a ser presidente. Este es el dato significativo. Y ella, al hacer esta fórmula, bien o mal, eso lo dirá el tiempo y los hechos, por lo menos acusó recibo de esa realidad adversa. Claro, ¿no? Por eso Macri dice, todavía no. Macri todavía no. Él actúa mirando nada más que lo que tiene a favor y no lo que tiene en contra. La frase reveladora de esa fórmula en la que ella se posiciona, donde ella dice además que elige a Alberto Fernández, lo elige ella, ¿verdad? Para encabezar la fórmula, dice porque yo soy una figura que divido y en todo caso Alberto Fernández podría ser una figura que une. Este concepto de grieta, Claudio, a ver si nos podés también enseñar un poco a los uruguayos la implicancia que tiene, por ejemplo, en dos opuestos como los que se presentan, ¿no? Los kirchneristas y los macristas. Esta grieta que es un término muy fuerte y que, bueno, hoy por hoy lo vemos claramente en la política argentina. Fuerte y trágico, Soledad. Yo hoy estoy en Montevideo porque fui invitado por la Feria del Libro que organiza la Intendencia de Canelones. Y esta tarde fui invitado a hablar sobre mi último libro, La tenue virtud. ¿Donde hablas de Uruguay? Donde hablo de Uruguay. La tenue virtud es un rasgo del Uruguay en América Latina. Yo señalo otros países con rasgos similares, Costa Rica, ¿no? Pero el libro La tenue virtud está dedicado al Uruguay. Y la advertencia fundamental que en él planteo, porque es una descripción del entorno de Uruguay para ver por contraste al Uruguay. Es muy importante verse de grieta, ¿no? Por contraste, ese concepto de grieta y de otros aspectos negativos de la política que predominan en la región, con algunas excepciones entre las cuales está el Uruguay. En Uruguay todavía no se dio, y eso está explicado en La tenue virtud, esto que en la Argentina llamamos grieta y que vemos que son fracturas que están dándose en la mayoría de las sociedades del mundo. Y es una realidad trágica. La grieta en la Argentina no es entre kirchnerismo y macrismo. La grieta en la Argentina es entre kirchnerismo y antikirchnerismo. El macrismo es algo que intenta explotar el antikirchnerismo, intenta hacerse fuerte en el antikirchnerismo. Fue el sentimiento antikirchnerista. Yo siempre digo, el odio y el amor existen respecto a Cristina, no respecto a los otros. Ahora, amar a Macri es una forma de odiar a Cristina. Y odiar a Macri es una consecuencia del amor a Cristina. Macri no despierta nada, ni amor ni odio. Ahora, también es verdad que desde el anuncio de la fórmula Fernández-Fernández, sí, desde que Cristina Fernández de Kirchner pone a Alberto Fernández por delante de ella, que aparte también hay un signo de Cristina Fernández poner a alguien que fue muy crítico en su momento con ella misma. Es decir, muy crítico. Por eso digo, está bien, demasiado crítico para que puedan estar asociados de manera creíble. Está claro, pero sí, ahí vamos al tema de si es una jugada maestra o no. Se verá en los votos, pero la verdad, por lo menos reúne todos los flancos, ¿no? Nadie le puede decir a Alberto Fernández que no fue crítico de Cristina Fernández de Kirchner. Claro, pero le puede preguntar ¿por qué? ¿Por qué si dijiste tal cosa, ahora está? Es como una contradicción. Sí, haber descrito como describió a Cristina y hoy ser su socio político. Ahora, es una contradicción. Haces bastante mención el tema del kirchnerismo y el antikirchnerismo.
Y en realidad estamos obviando algo que es casi que la genética del argentino o la matriz de la política argentina, y es el peronismo. Que hoy en el análisis de la realidad electoral argentina no está tan arriba de la mesa. De hecho, vos mencionabas el kirchnerismo y el antikirchnerismo. Sí. Pero las primeras reacciones del peronismo no kirchnerista, llamémosle así, es de cierta duda. Hay algunos que se ven tentados a sumarse a esta nueva corriente tras la movida de Cristina Fernández, y hay otros que intentan marcar una tercera vía, la alternativa federal. ¿Cómo ves esa especie de disyuntiva que tienen muchos sectores, muchos dirigentes políticos, hablemos de Massa, Labaña, bueno, un montón de dirigentes políticos que son relevantes, pero que ahora tienen que decidir si hay que ir por una tercera vía o si hay que sumarse a la posibilidad cierta de ganar? Porque también es verdad que si apoyan a Alberto Fernández y Cristina Fernández, las posibilidades de victoria son muy superiores. Es muy interesante lo que estás planteando. Primero quisiera hacer una aclaración desde mi punto de vista, y eso también está explicado en el libro del cual voy a hablar esta tarde, en Costa Urbana. Ya no es el tema peronismo-antiperonismo. El macrismo intenta convertirlo en peronismo-antiperonismo. El macrismo, para hacer que sean solo dos veredas. En realidad hay un sector muy grande del peronismo y muy valioso, encabezado por el gobernador de la provincia en la que yo vivo, Juan Schiaretti. Además con buenos resultados electorales. Gobernador de Córdoba. Muy bueno, gobernador de Córdoba, que acaba de arrasar en las elecciones, asociado con el GEN, el partido de Margarita Stolbizer, que es de corte socialdemócrata, y con los socialistas, el Partido Socialista que gobierna la provincia de Santa Fe y que la gobierna muy bien, muy exitosamente desde hace ya bastante tiempo, varias gestiones. Ese peronismo es una tercera alternativa. Lo que pasa es que al macrismo le conviene decir, no, la cuestión no es kirchnerismo, antikirchnerismo, porque si es kirchnerismo, antikirchnerismo, en el antikirchnerismo está el macrismo, está los socialistas, está el GEN, están los peronistas antikirchneristas. En cambio, si yo planteo que es peronismo, antiperonismo, queda Macri nomás en la vereda del antiperonismo. Yo creo que no es así, ¿no? Y es un poco uno de los temas centrales de este libro. La cuestión a partir del primer gobierno de Cristina Kirchner, pero ya esbozada e impulsada desde el gobierno de Néstor Kirchner, fue partir la sociedad entre dos bloques que no es peronismo y antiperonismo, que había sido la división tradicional, sino kirchnerismo y antikirchnerismo. El kirchnerismo dejó de lado el peronismo, y si el peronismo duda tanto en ponerse en bloque, apoyar a Cristina, es porque sabe que una vez que gane, todos los gestos de amabilidad y de moderación y de apertura y de pluralismo se van a desvanecer, como ya ocurrió en dos oportunidades, las dos veces que ganó Cristina. Las dos veces fue con un discurso centrista, equilibrado, prometedor de diálogo, y las dos veces se cerró en una monarquía vertical, sectaria, tremendamente agresiva, ¿no? En esos términos está planteado, y Macri no existiría si no hubiese podido montarse en su momento con habilidad como un surfista sobre la ola del antikirchnerismo. Bueno, Fantini, para ir redondeando, y a propósito de este libro, recién veíamos la portada, de hecho lo hemos conversado aquí en el programa también, de ver a Uruguay como realmente un caso excepcional en la región, en varios puntos. Mencionabas no únicamente lo que pueden ser esas grietas políticas, pero con respecto, por ejemplo, estamos también en elecciones en este año en Uruguay. ¿Qué diferencias ves con cierto viraje que también se está dando en la región hacia la derecha? Lo vimos con Macri en su momento en Argentina, con Bolsonaro en Brasil. ¿Qué análisis haces de lo que es, por ejemplo, este año electoral nuestro y cómo se presentan también las diferentes posturas y las posibilidades? Yo una de las cosas que planteo en la tenue virtud y de las que voy a hablar esta tarde en la conferencia en la Feria del Libro de Canelones es que más allá de que Uruguay no pueda visualizarlo, porque a los países es difícil visualizarse a sí mismos. Hay cosas que se ven más claras desde afuera. No todas, la mayoría no, pero ciertos rasgos sí se ven más claros desde afuera.
Yo veo, y lo planteo en el libro, en Uruguay el tono va subiendo en los últimos tiempos, ¿no? En el oficialismo y en la oposición. Uno empieza a ver los síntomas que llevan a una fractura social que es muy contraproducente, que no sirve absolutamente para nada y que termina rompiendo incluso familias, grupos de amigos. ¿A qué te referís para ser más concreto? ¿A qué tipo de tono en ese discurso? Al tono, yo voy subiendo el tono de mi crítica, ya sea desde la oposición al oficialismo o desde el oficialismo a la oposición. No se admiten matices. Uruguay siempre, visto desde afuera, Uruguay era el país donde la política se hacía café de por medio. Todavía hay cosas que se mantienen. Todavía se mantiene. Bueno, todavía se mantiene. Lo que plantea el libro es la necesidad urgente de salir a proteger eso. Claro. Y refortalecerlo, porque eso es lo que está en riesgo. La ola viene, pero no por derecha, viene por derecha, por izquierda. Hay derecha sensata, no es lo mismo Piñera o el mismo Macri. Para mí Macri es un gobierno inmensamente inútil, inmensamente ineficaz. Pero no lo voy a comparar a Macri con Bolsonaro. Bolsonaro me parece un liderazgo repugnante, un liderazgo que hace apología del crimen, del asesinato, un liderazgo racista, espantoso, homofóbico, espantoso. No es lo mismo. No es lo mismo Evo Morales que lo que fue el kirchnerismo. El kirchnerismo dilapidó el momento excedentario más virtuoso que tuvo la Argentina por los ingresos absolutamente extraordinarios que le dio un commodity, la soja, en un momento determinado. Evo Morales es excelente guiante. Yo puedo cuestionar o discutir con Evo Morales tema de su discurso regional. Sino el tipo de liderazgo. Pero el gobierno de Evo Morales es de una eficacia, de un resultado, es un muy buen gobernante. No es lo mismo el chavismo venezolano, que es un gobierno, un régimen esperpéntico, que Lula. Y no es lo mismo Lula que Cristina. O sea, el kirchnerismo provocó los hechos de corrupción más grandes de la historia argentina. Lula no es lo mismo. Lula está preso. Yo discuto mucho el encarcelamiento de Lula. No es lo mismo la financiación ilegal de la política, que era lo que existía en Brasil, y de lo cual Lula no es inocente, como muchos antes que él. No lo son. Ese sistema es previo a Lula. En todo caso, Lula no lo desmanteló. Pero Lula no se enriqueció como se enriquecieron infinitamente los Kirchner en el esquema de la corrupción en la Argentina. No son todas las cosas lo mismo. Esas particiones en esos términos no hacen más que alejarnos de la posibilidad de percibir claramente la realidad como es. Pasamos a verla deformada, a verla desde los intereses de quienes lucran con montarse a la cresta de esas olas en las sociedades partidas. Y eso es lo que mi libro plantea que Uruguay tiene que tratar de salvar. Claudio, ¿a qué hora presentás el libro hoy? En Costa Urbana, que es el shopping de Ciudad de la Costa. Es a las 19 horas, ahí en Costa Urbana. Me va a acompañar Raúl Ponce de León, de quien yo soy columnista hace muchísimos años en Radio Sarandí. Así que con Raúl Ponce de León vamos a dialogar sobre este libro, La tenue virtud, y sobre lo que está viviendo la Argentina de estos días, Brasil en estos días, Europa, Estados Unidos. Excelente. La feria que la verdad tiene expositores muy calificados. Claudio es uno, pero además viene Sacheri. Eduardo Sacheri el viernes, voy a estar junto a él precisamente. Así que la verdad que es un evento muy interesante para todos los que estén en la zona y que puedan ir. Pero hoy entonces Fantini, 19 horas en Costa Urbana, presentando La tenue virtud. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Mañana, Bienvenido siempre. Muchas gracias a ustedes. Me honra mucho siempre que puedo estar con ustedes en esta. Por favor.